Octava de Navidad, circuncisión y santísimo nombre de Jesús. Son los misterios que ocupan hoy la liturgia, sin que deje de estar muy presente en ella la Santísima Virgen María, Madre de Dios, por cuya virginidad fecunda Dios ha regalado al mundo el don de su Hijo. Hemos dicho en la oración colecta y volveremos a nombrar a Nuestra Señora en la oración poscomunión. Pero repetimos, este breve Evangelio recoge los misterios que cronológicamente hablando conmemoramos hoy, en el octavo día del nacimiento del Redentor. Consummatis sunt dies octo, ut circuncideretur puer. El niño fue circuncidado. Tiene dos cuestiones estupendas el doctor Angélico en su Summa Teológica, y se pregunta en la primera de ellas si Cristo debió ser circuncidado, y en la segunda si fue conveniente que se le impusiese como el más adecuado de todos el nombre de Jesús. Y se responde lo siguiente después de, con su método acostumbrado, haber puesto él mismo los obstáculos que parecerían razonables. Porque si la circuncisión se ordena al remedio del pecado original, entre otras aparentes razones, no sería lógico que Cristo tuviese que haber sido circuncidado. Y sin embargo, concluye que hay nada menos que 7 razones absolutamente contundentes por las que el niño debió de cumplir aquel rito legal. Primero, para demostrar la verdad de su carne humana. No era alguien que se había disfrazado de hombre, que lo parecía, que había tomado aquella figura, como querían ya desde los primeros siglos herejes, o mejor dicho, heresiarcas, de los que partieron sectas como las de los maniqueos, los apolinaristas. Es auténtica, es verdadera y real la carne humana de aquel a quien llamamos perfectus homo, siendo al mismo tiempo verus et perfectus Deus. La segunda razón es que Cristo quería dar por buena la circuncisión, como que era un rito establecido desde antiguo por el mismo Dios. En tercer lugar, quería él demostrar que era verdaderamente de la raza de Abraham, la cual había recibido el precepto de la circuncisión en señal de la fe que había tenido en Dios. En cuarto lugar, deseaba quitar a los judíos el pretexto de no aceptarle si hubiera sido un incircunciso. Y por eso es menor la posible justificación que tendrían los judíos en no aceptar al Mesías, porque él era en todo uno de ellos. Después, y muy importante, en quinto lugar, Cristo quiere enseñarnos desde que nace la virtud de la obediencia, y por eso cumple todos los ritos legales, para exhortarnos a hacerlo a nosotros que somos tan rebeldes. Al octavo día pasó por aquella dolorosa prescripción que le hizo derramar su primera sangre y que enlaza, como veremos enseguida, con su pasión. En sexto lugar, el que había venido en semejanza de carne de pecado no quería desdeñar el remedio con que se había acostumbrado hasta entonces a purificar esa carne pecadora. Y en último y séptimo lugar,
Él quería desde el comienzo de su vida terrena cargar sobre sí el peso de la ley para librarnos a nosotros de la carga de esa misma ley. Conforme escribiría San Pablo a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos a nosotros que estamos o estábamos bajo la ley. Pero, como decíamos, en realidad, y como resumiendo todas esas razones, la circuncisión viene a ser un anuncio, una premonición, un anticipo de la pasión de Cristo. Porque la circuncisión, sigue diciendo el Aquinate, que consiste en la ablación del prepucio del órgano de la generación, significaba el despojo de la vieja generación de la que somos liberados por la pasión de Cristo. Y por eso la realidad de esta figura no se cumplió plenamente en el nacimiento de Cristo, sino que se cumpliría en su pasión, porque hasta la cruz de Cristo la circuncisión todavía siguió manteniendo su virtud y su posición. Y para anticipar que iba a dejarla fuera de la ley, fue conveniente que Cristo, antes de su pasión, fuese circuncidado como hijo de Abraham y lo fuese en el tiempo en que esa misma circuncisión estaba preceptuada. Por eso su acción debe ser imitada por nosotros, en el sentido de que observemos las cosas que están mandadas en nuestro tiempo, como dice el libro del Eclesiástico. Para cada negocio hay un tiempo y una oportunidad. Es, como vemos una vez más, admirable la concatenación lógica y la acumulación de razonamientos por parte del príncipe de las escuelas, en este caso, para instruirnos acerca de la circuncisión del niño que hoy estamos conmemorando. Pero estamos conmemorando además la imposición del nombre santísimo de Jesús. Y el aquinatense empieza diciendo que no parece que tuviese que ser ese el nombre que le fuese impuesto al Redentor, porque en Isaías se dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel». Y en otro lugar de Isaías se explica que tendrá por nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre del mundo futuro, Príncipe de la paz. Además, el profeta Zacarías dice: «He aquí un varón cuyo nombre es Oriente». Si estos son los nombres que para el Salvador anunciaba el Antiguo Testamento, ¿por qué entonces después se le llama Jesús? El nombre de Jesús significa salvación. Así anunció el ángel a José: «No temas recibir a María tu mujer, ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Pero ¿qué es esto de que salvará a su pueblo? Porque acabamos de ver que la salvación que viene a traer Jesucristo no afecta solo a los circuncidados, sino también a los incircuncisos. Y sin embargo, Lucas nos lo ha reseñado y nosotros lo acabamos de leer. Pasados los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué significa todo esto? Que los nombres deben responder a las propiedades de las cosas y que en concreto los nombres de cada uno de los hombres se imponen en todos los tiempos de acuerdo con alguna propiedad de quien lo recibe. Y así, sobre todo cuando nuestra sociedad era más cristiana, se imponía el nombre del santo del día o del santo protector, o al hijo se le daba el nombre del padre o de alguno de la familia, o también por algún acontecimiento
o incluso tomando pie de alguna cualidad de aquel a quien se le impone el nombre. Pero eso es cuando el nombre lo ponen los demás hombres. Los nombres impuestos directamente por Dios a algunas personas, y así aparece tantas veces en la Sagrada Escritura, significan siempre algún don gratuito otorgado por la divinidad. Como le fue dicho a Abraham: te llamarás Abraham porque te he hecho padre de muchos pueblos. Como Jesús dirá al mismo Pedro: tú eres Kefas, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. Por consiguiente, habiéndole sido otorgado a Jesucristo hombre el ministerio de salvar a todos los hombres, le fue impuesto convenientemente el nombre de Jesús, es decir, Salvador. Y es hermoso notar que este nombre fue previamente anunciado por el ángel no solo a su Madre Inmaculada, como nos transmite el evangelista Lucas, el secretario de la Virgen, sino también a San José bendito, como que había de ser el padre nutricio y legal de Jesús y tener la autoridad sobre él. A él le correspondía imponerle el nombre. En este mismo sentido, algunos autores quieren que, siendo tan pobrecita la Sagrada Familia y no teniendo ni siquiera para pagar el estipendio al moekel o circuncidador, tuviese que haber cumplido aquel penosísimo oficio con el cuchillo de pedernal, el mismo José, que habría recogido así en un lienzo impoluto la primera sangre del niño que María habría guardado como reliquia. Nosotros recibimos esta sangre, nosotros que tantas veces y cada vez que lo hacemos inclinamos la cabeza o doblamos la rodilla, pronunciamos el nombre dulcísimo de Jesús, ante el cual se postran los cielos, la tierra y los abismos. Nosotros que nos sabemos y nos sentimos salvados por este Jesús que ha venido a librarnos de nuestros pecados, nosotros recogemos, no en un pañuelo, sino en nuestra alma pecadora, la sangre de este niño, cuando en la Sagrada Comunión Él nos abraza con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pidamos al comienzo de este nuevo año 19, en el que podemos encomendarnos especialmente al bendito patriarca San José, al cual recordamos siempre los días 19, porque es el de su fiesta. Pidámosle a él y a su esposa purísima que en este año repitan constantemente a nuestro oído el nombre dulcísimo de Jesús y nos convenzan de la eficacia redentora de la aspersión de una sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre que dio por nosotros hasta la última gota Jesucristo, cuando ya muerto se dejó abrir el corazón y brotó de él todavía sangre y agua. Ese corazón sacratísimo lo celebramos también muy especialmente en este año nuevo, 90 años de la consagración de esta diócesis de Córdoba, por quien podía hacerla, el obispo de entonces, 100 años de la consagración de nuestra patria España, por el único que podía hacerla entonces y que podría renovarla ahora, el jefe del Estado, y España del corazón de Jesús. Que cada uno de nosotros seamos también de ese corazón divino que tanto ha amado a los hombres, que entró en el mundo derramando por nosotros su primera sangre, niñito de 8 días, y recibiendo el nombre santísimo de Jesús, para que nosotros
podamos pronunciarlo y regalarnos muchas veces con él en la vida, hasta que llegado el momento supremo de la muerte, podamos decir, si no con los labios, al menos con el corazón: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Así sea.